¿Ya están? Maestra, ¿podría volverlo a hacer, por favor? Sí. Teníamos así, ¿no? Entre B. O sea, teníamos la delta de QT del costo total sobre las cantidades. Así está. Y a nosotros nos interesa por una unidad adicional producida, que es la diferencia respecto al costo promedio. Entonces, por una unidad adicional producida, el costo marginal tiene que ser la delta del costo total sobre la delta de Q. Entonces, aquí vamos a poner sobre la delta de Q, que es el valor final menos valor inicial de las cantidades, entonces sobre C5. Y si ya les dio decreciente, no tiene por qué no salirles en este caso ya con las deltas de Q creciente, el costo marginal creciente. Y aquí va a reflejar que justamente lo que hemos estado observando. El costo total, decíamos que es la suma del costo fijo más el costo variable, y que el costo variable siempre iba creciente, ¿no? Porque siempre al contratar más trabajadores tenemos un mayor costo. Y que en el caso del costo fijo, nos da cierto beneficio en las primeras unidades porque ese costo nos sirve para producir más y más y más, pero llega un momento en que ese capital, esa maquinaria, ese equipo, ya no va a servir para producir infinitamente más. Eso hace que su aportación del capital fijo se vaya agotando. Entonces se va encareciendo los costos. Y eso se refleja cuando se mide sobre la delta de Q por una unidad adicional, ya tenemos que por una unidad adicional los costos crecen. ¿Sí? Entonces, si ya todos tenían que era decreciente, entonces no puede ser de otra forma que aquí sea creciente. Entonces, ahora van a copiar, ¿ya todos llegaron hasta aquí, jóvenes? Sí, maestra. Sí, Muy maestra. bien, muy bien. Entonces van a copiar los datos, los van a copiar y los van a pegar aquí. Yo tengo 5, 26, 6, 26, y este es mi costo marginal. Y este es el costo promedio o costo medio. ¿Sí? Entonces así está. Y lo grafican, jóvenes. Pueden seleccionar las dos y poner insertar. Como lo hicimos la otra vez. Lo grafican y tienen que darles un punto que cruza. Y aquí vamos a poner el número de trabajadores. Entonces, bueno, seleccionar, lo editamos y ponen sus datos. Entonces, ya lo hacen así y les tiene que dar algo como este que está acá. Entonces, aquí está el número de trabajadores y aquí está los costos y deben de encontrar este cruce. Ajá. Entonces, aquí costo marginal vs el costo medio. ¿Todos llegaron hasta ahí, jóvenes? Sí, maestra. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, seleccionas las dos filas columnas de datos, te vas a insertar donde dice graficar y le das la gráfica y aquí te da. Aquí tienes el número de trabajadores, entonces seleccionas el eje de las Y, le pones en seleccionar datos y donde está aquí editar, aquí le vas y seleccionas los trabajadores y te tiene que dar la misma gráfica que yo tengo por acá. Profesora, ¿ocupamos el costo marginal y cuál otro? El Perdona, costo medio, costo marginal y costo medio. Ah, gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces si se dan cuenta, está marcando hasta dónde contratan trabajadores, hasta el trabajador 12, porque después el costo marginal empieza a ser superior respecto al costo medio.
Entonces, esto les quiere indicar, este es el costo marginal, es el que está en azul, y este es el costo promedio. Entonces, les dice que después del trabajador 12, el costo marginal es superior al costo medio. Y eso está hasta aquí, como siempre les digo, abran cualquier libro de micro y está esta gráfica, ¿no? Costo marginal y costo medio. Entonces, eso lo que les quiere decir es que hasta el trabajador 12 es bueno contratarlo, porque después hay una diferencia. Y si se dan cuenta, justo porque es en el 12, porque vean en el 16 qué pasa con los costos medios, empiezan a subir respecto a los anteriores. Entonces, por eso se quedan en el 12, porque en el 16 el costo promedio ya empieza a subir. Pero en el 12 es el más bajo, ¿no? Lo que nos decía la vez pasada. ¿El más bajo costo? Ajá. Exactamente. Entonces, hasta ahí es el quiebre, ahí en el 12. Entonces, Maestra, lo único que estaba mal de la clase pasada fue que dividió, en lugar de dividir las deltas, dividió entre Q, ¿no? entre Q, Costo y marginal. debió de haber dado todos los tendencia negativa, y es entre la delta de Q. Ah, ok. Ajá. Y así refleja que el Aumentan. costo va creciendo porque se va agotando la aportación del capital fijo. Pero también nos sirvió que viéramos cuál era el efecto de que fuera B, porque conservaba, ¿no?, la tendencia del costo total, que era decreciente. El costo total era decreciente. Si lo dividimos, la delta de Q de los costos totales sobre el producto, tiene que conservar esa tendencia. O sea, eso también lo observé. La delta de los costos totales sobre Q debe de conservar siempre la tendencia que está manifestando el costo total, que es decrecer, ¿verdad? Pero como el capital fijo empieza a agotarse su aportación, por lo que ya hemos mencionado la clase pasada, entonces comienzan a ser los costos marginales crecientes. No sé si queda claro lo que les estaba comentando. Sí, sí, sí. Ajá, Maestro, esta, per- perdón, conservaba, si lo hacemos así, tiene que conservar la tendencia del costo total, que es de crecer, pero por una unidad adicional, como empieza a agotarse la aportación del capital fijo, comienza a ser creciente. Entonces, esa sería la diferencia, que también, pues suena lógico, ¿no? Porque sí tiene que conservar, si es así, conservan estas tendencias a decrecer, pero por una unidad adicional ya no es la misma magnitud, porque por una unidad adicional sí aumenta el costo. Entonces, esto también, pues, es importante que haberlo observado. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿cómo hizo lo de la gráfica otra vez? Es que, Pones tus costos marginales y tus costos medios, y ah, los pones aquí, costo marginal y costo medio. sí, Primero los pegas, ¿no? Luego seleccionas los datos, le pones insertar, le pones en las líneas y ya. No sé si ya quedó. sí, Ajá. Luego le das aquí que seleccionar datos, pones editar, te vas al rango y tomas la cantidad de fuerza de trabajo. Le pones aceptar. Aceptar. Ajá. sí. Ok. Bueno, ahora, otra situación importante. Si se dieron cuenta, este cambio que hicimos no alteró nada, no les debió de haber alterado nada esta parte de la planilla, porque no utilizamos aquí nada del costo marginal. Aquí solamente estamos analizando los costos medios para utilizar el efecto reparto y el efecto rendimientos decrecientes. Entonces, esto no debió de haber alterado nada de lo que está en esta parte. Bueno, entonces, si la pregunta es ¿hasta dónde contratar trabajadores?, debió de haber sido
el número 12. Ahorita voy a dar unos puntos extras y aleatoriamente vamos a pasar que si estén, quien pueda, proyectar su ejercicio. Ojalá quieran participar quienes tenían unos costos fijos muy altos porque eligieron un salario alto, porque eso también es otra situación que les iba a comentar. Si observan, evidentemente el costo fijo es más alto cuando los salarios son más altos porque no estaríamos hablando del mismo tipo de empresa, ¿no? O sea, una empresa que utiliza más costo fijo y con trabajadores. Ahorita les voy a preguntar a sus compañeros si esos costos altos corresponden a mayor años de experiencia o a mayor años de escolaridad. Entonces, de entrada, el tipo de negocio, pues estaría manifestando cuál es la cantidad de costo fijo. Si es más alta, pues no es un negocio como el que yo estoy aquí ejemplificando, ¿no? Que podría ser un negocio de paletas o etcétera. Un costo fijo ya más alto manifiesta otro tipo de giro y eso les voy a pedir que vean cuando pasen a presentarlo si su trabajador tiene altos salarios por años de escolaridad o por grado de experiencia. Y entonces les voy a pedir que cuando lo proyecten tengan muy claro hasta dónde contratar trabajadores para ver qué pasa en esos casos donde el costo fijo es muy alto y el salario es muy alto. Otra gráfica que debemos de hacer, la cantidad de producción, ¿verdad? Con el número de trabajadores. Entonces voy a hacer, y esta les debe de dar la frontera de posibilidades de producción. Entonces, si ven, esta sería la frontera de posibilidades de producción. Entonces, señalan la cantidad de bienes, luego el eje de las X, seleccionar datos, y la frontera de posibilidades de producción es la relación entre la producción y la fuerza de trabajo. Entonces, van a aceptar, y esta es la frontera de posibilidades de producción. Frontera de posibilidades de producción. ¿Todos ya pudieron trazar su frontera de posibilidades de producción, jóvenes? No, maestra. No. ¿Cómo le hizo? Primero seleccionan la cantidad de bienes y es la que grafican. Insertar, se van a las líneas, le ponen así. Y aquí arriba está cómo pueden graficar. ¿Sí? Y después editan el eje de las X y le ponen la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces ahí está la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción es la relación entre la cantidad de fuerza de trabajo y el nivel de producción. ¿Sí queda claro, jóvenes? De mi parte sí, profesor. Muy bien. Maestra. Bueno, ahora, si se dan cuenta, ya estamos en esta parte que vimos desde el principio del curso, que si de abajo de este punto de 4 al 8, trazo aquí un triángulo, por debajo del triángulo, debajo de la curva se hace un triangulito. Esta área, este triángulo que se va formando, ¿cómo va haciendo? Cada vez se acerca ¿a qué? A cero. A cero, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a llegar un momento en que ya no haya rendimientos crecientes, sino rendimientos decrecientes. Entonces, aquí tenemos ya nuestra frontera de posibilidades de producción. Pero vamos a tratar de enmarcarla a las dos para que vean cómo queda. Y empaten el trabajador 12, es que se me hace mucho.
Lo que quiero que vean es que la bajen así y que quede justo en el trabajador 12 para que puedan ver. Hasta aquí contratarían trabajadores, ¿no? Entonces, aunque aquí sigue aumentando, cada vez es menos y menos. Esa parte ya no es conveniente que siga produciendo. Entonces, hasta ahí también ya lograron su frontera de posibilidades de producción, entonces la ponen aquí junto. Y hasta el trabajador 12 que van a contratar, dicen, después de aquí, es verdad que cada trabajador aporta, pero cada vez menos. O sea, el área del triángulo que se forma abajo de la curva sea realmente ya muy pequeñita, desde el 12 ya no aporta. Entonces, para cuando presenten les voy a pedir que pongan las dos gráficas para que se pueda ver el trabajador 12 y se queda aquí en el punto 12. Entonces ya tienen su frontera de posibilidades de producción, ya tienen sus costos marginales, véase los costos promedios, hasta dónde contratarían trabajadores, hasta el 12. Después del 12, el costo marginal empieza a ser superior al costo promedio y también en el 12 el costo promedio es el menor. ¿Qué es lo que está determinando la contratación? El costo promedio, ¿verdad? En relación con el costo marginal. Entonces, esta área, pues ya no reporta un beneficio. ¿Mm? Bueno, si todos llegaron hasta aquí, entonces vamos a repartir estos puntos. Voy a pedirle a la maestra Arendi que nos mencione 4 compañeros que estén listos para hacer su presentación y ganarse los puntos, por favor. Esta ya la voy a quitar, creo que, bueno, la voy a dejar ahí, no pasa nada. Entonces, ya me puedo salir, ¿verdad, jóvenes? Sí. Muy bien, entonces le voy a, gracias. Hay unas manitas levantadas, que creo que es quienes podrían pasar. Maestra Arendi, entonces, si quieres. Aleatoriamente de esas manitas, Ajá. Fernanda Rojas Pérez. Gracias, maestra Arendi. A ver, Fernanda. Voy. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, Fernanda. Aquí. Ok. Entonces tenemos que... fíjate, tú no cambiaste el costo fijo y sí cambió. Pese al que el costo variable sí te dio ahí una intersección en el trabajador 10. Muy bien. Entonces, tus costos fijos son 320, los costos variables van aumentando, los costos totales van decreciendo, la variación del costo total va decreciendo, por lo tanto, de promedio, si decrece, el costo marginal aumenta, y tienes que cambiar la tendencia en el trabajador, también en el trabajador 16, ¿verdad? Muy bien. Después tienes tu análisis, efecto rendimientos decrecientes, efecto reparto. Correcto. Muy bien. Y tienes tu costo marginal con el costo promedio. Y dices que vas a contratar, también son 12, bueno, un poquito antes, ¿verdad? Aquí hay una, desde el 9 yo creo, hay un problema ahí. Pero tu tabla de los costos te está diciendo que en el 12. Muy bien. Exactamente. Excelente. Muy bien, Fernanda. Entonces, aquí donde hay donde el costo fijo es un poquito menor, ¿verdad? Sí. 320 al 500. Y sí encontraste la intersección. Y justo igual me salió en el mismo número. Ajá.
Muy bien. Muchas gracias, Fernanda. Gracias. Gracias. Entonces ya tienes tus puntos extras. Otro caso, maestra Arendi, por favor. Sí, doctora. José María Villarreal Ortiz. Sí, yo voy. ¿Ya puede verse? Sí. Bueno, yo ocupé este trabajador con un salario de $5.3, que tiene más años de educación que de experiencia. Entonces ya hice la convertibilidad y me salió que eran de 107.93 pesos. Ok. Ok, también con 320 encontraste el punto que se intersecta. Me También en el salió inicio. 8, no me salió 12. No, está bien, está bien. Ok. Ajá. Sí, no les tiene que dar lo mismo, ¿eh? No forzosamente. En el 12, porque pues son diferentes los costos. Estaba viendo tu tablita, José, permíteme. Las regreso, ok. No, las tablas de arriba, José, perdóname. Ya. Bueno, entonces de entrada el costo total va aumentando, la delta de los costos totales va disminuyendo, el costo marginal aumenta, el costo promedio, hay se invierte la relación en el trabajador 14 al 12, en el 8. Ahí es que el colorcito ese de 14, 14 ahí no va en tu caso, José. ¿En cuál va, profesora? En el anterior. Y En es este. justo donde está el 8, exactamente, porque ahí es donde se invierte la relación, ¿no? De acuerdo. Entonces el otro ya no. Ajá, ahí se invierte, o sea, va decreciendo y luego empieza a ser creciente. Y justo el 1271 está en el trabajador 8, que es hasta donde vas a contratar trabajadores. Permíteme, José. Y también ahí en ese trabajador es donde te tiene que dar la relación inversa. El costo variable medio es mayor. Y ahí está, ahí donde tienes el segundo defecto está mal, José. ¿Es Ahí, cuál? ajá. Vete a la columna P. En la columna P, ahí. A ver, entonces, costo fijo medio es mayor. No, sí. Sí está bien. Pero ahí es que ya no veo el efecto. Ahí es que no veo. No seas malito, José. Señálame el costo fijo medio y el costo variable. Entonces, 2.62 es mayor a 0.78. 0.83 es mayor a 0.96. Ahí si te das cuenta que, sí, aquí es mayor. Luego 1.92 es mayor, ok. Ajá, y justo ahí sí está bien, perdón, es que no, está muy chiquito. Justo ahí, en el 8, es del 8 al que sigue, ¿verdad? La columna P6 a la P7 es donde está el cambio, ¿no? Sí. A ver, José, es que eso me sigue haciendo mucha duda. Sí, ahí está el cambio de P6 a P7. Estos de acá, los dos primeros, ¿verdad? Ajá, no, está bien. Ahí porque justo es en el trabajador 8 hasta donde contratas. Entonces está bien, muy bien. Ahora sí, las de abajo, entonces tenemos tu costo marginal, va creciendo, tu costo total medio va aumentando, llena hasta el trabajador 8, ok, tu frontera de posibilidades de producción y tus costos. Muy bien, entonces ya tienes tus puntos extras. Gracias, José. Gracias, profesor. Vamos a pasar a 2 más, por favor. Sí, doctora. Dulce
Vázquez. Aquí estoy. Espera. Gracias. Aquí está. ¿Sí puede ver? Ok. Sí. El salario es de 3. Ok. Sí, usé uno. Muy Sí, sí, cercano. está bien. El costo total. Ay, está haciéndose pequeñito, y no alcanzo a ver. Si la puedes hacer un poquito más grande la pantalla. Ya. Creo que allí, ándale, exactamente. Entonces el costo total está aumentando, las variaciones de los costos totales está disminuyendo, el costo marginal aumenta, el costo fijo medio disminuye. ¿En dónde se invierte la relación? En el trabajador 12 también, sí, ¿verdad? 12, muy bien. Se invierte la relación, correcto. Y ahora tu comparación, por favor, costo marginal y costo promedio. En la gráfica, por favor. Ok. Bueno, ahí hay que hacer bien la gráfica, ¿verdad? Se seleccionan los dos, o sea, de L20, o sea, primero seleccionas los datos, las dos, como le hiciste, si quieres seleccionar los datos, en la L y en la M, ¿En dónde? selecciona L21, o sea, lo que vas a graficar, las dos columnas, para que te se haga Esto. bien. Exactamente. Y luego le pones insertar, Ajá, a ver. y luego ahí, a ver qué pasa. Pues es la misma, ¿no? No, es que Pues, mira, tus ejes abscisas están muy raras. Porque tiene ahí un 1 antes y no se ve. ¿Sí me explicó? ok, sí. Ajá. Y Sí, ya. entonces ya nada más editas los ejes de las Bueno, X. lo pongo aquí enfrente. Sí, y ya quedarían los trabajadores, porque si no, ahí hay una. Sí. Bueno, muy bien. Sí. Ajá. Sí. Muy bien. Gracias. Entonces. Sí. Ándale, Gracias. ahora sí ya te digo. Gracias. Y finalmente los últimos puntos extras. Chávez Barrios Leonardo. Muy bien. Listo. Bueno, aquí escogí el salario de 5.5 y, bueno, multiplicado por 20 me dio 110. Ok. Tus costos totales van creciendo, la delta del costo total disminuye. Es en el 16 donde se invierte la relación. Entonces también hasta 12 trabajadores, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Bueno, y como no me quiero quedar con la duda, ¿alguien de quien tenía unos costos totales altos porque Yo tengo de el salario- 900, maestra. Exacto. A ver, quiero ver cómo te sale tu ejercicio, que me quedé con esa duda. Sí. Por favor. ¿Ya están viendo mi pantalla? Exactamente. Entonces, ¿hasta dónde Así. contratarías? Igual en También en 12. 12, ¿verdad? Ujú. Fíjate. Muy bien. Pensé que había habido algún cambio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, jóvenes, entonces, muchas gracias. Ya tienen su manita levantada, pero pues ya acaba los puntos extras. Bueno, entonces,
Ya saben que la regla esta de hasta dónde contratar trabajadores, dado que los costos marginales van aumentando. ¿Por qué van aumentando? Porque si bien la delta del costo total disminuye, lo que observaron, cuando se toma en cuenta por una unidad adicional, aumentan los costos marginales, porque el efecto del capital fijo va reduciéndose. Entonces, no puede producir más, pero no infinitamente más. Donde se intersecta el costo medio y el costo marginal, hasta ahí van a contratar trabajadores. El costo marginal tiene una tendencia creciente y el costo promedio, como dijo su compañera, llega a un punto mínimo y luego otra vez comienza a aumentar. Ya también vieron cómo se forma la frontera de posibilidades de producción y el área que se forma abajo de la curva, el triangulito por unidades adicionales que se va haciendo muy pequeño y si se dan cuenta, contratamos trabajadores hasta antes de llegar a ese punto donde se hace cero la pendiente, ¿verdad? O el área, más bien el área. Bueno, ahora les compartimos un archivo con los costos de capital. Estos costos de capital, esto es bastante teórico, entonces voy a tratar de irme rapidito, aunque acabe la clase un poquito antes, pero y no se vayan a quedar dormidos, porque es teórico, ¿no? Entonces, vamos a abrir su archivo, bueno, si lo quieren ir siguiendo, entonces está el costo de capital. Creo que no están viendo todavía mi presentación, ¿verdad? Aquí está. No, no se ve. No, aún no. Ok, ya está. Entonces, este es el costo de capital para un proyecto. Entonces, el costo de capital es el costo que vamos a tener para utilizar fondos o los créditos. O sea, ¿cómo se pone un negocio? Pues con fondos o con deuda. Ahora, ¿qué aspira a un inversionista? Pues crear valor, y eso requiere invertir en proyectos de capital que proveen un retorno mayor, un rendimiento mayor al costo de capital. Esto es muy importante. Cuando iniciaron un negocio, ustedes van a tener que ver la tasa de retorno. ¿Qué es la tasa de retorno? Y la tasa de retorno es diferente al rendimiento. ¿En qué sentido? La tasa de retorno en un proyecto de inversión es lo que hace que lo que piden o lo que fue el costo del proyecto, el costo tiene una tasa de interés, ¿verdad? Por lo que piden capital. Bueno, este costo lo deben de compensar con un flujo de efectivo. Este costo, pues evidentemente es en términos negativos, porque es lo que ustedes están pagando por hacer el negocio. Si eso es en términos, porque es un costo, un pasivo, tiene que compensarse con todos los flujos de efectivo que ustedes van a recibir por tener ese negocio. Entonces se dice que es el cash flow en términos descontados, que es en el valor presente. Estos flujos de efectivo, pues evidentemente tienen un carácter positivo, ¿no? Porque son ingresos. Son los flujos de efectivo que tienen por hacer su negocio. Los flujos de efectivo por tener su negocio. Estos flujos de efectivo son positivos, ¿sí? Entonces, los flujos de efectivo tienen que comparar o compensar el costo de capital. ¿Y qué mal queda aquí? Los flujos de efectivo es en sentido positivo. Todos los cash flow que obtienen descontados, quiere decir en valor presente. Uno más.
Muy bien, y esto es positivo. Vamos a poner que esto es positivo. Entonces, todo lo que ingresen en ventas y les dé un ingreso, compensa los costos, y lo que garantiza que los ingresos se compensen con los costos es la tasa de retorno. ¿Sí? Entonces, la tasa de retorno es lo que es muy importante en un proyecto de inversión. Esa tasa de retorno va a reflejar los costos de capital. Ahora, ¿qué es lo que aspiran como inversionistas? Que evidentemente exista un rendimiento, que lo que les provee en ingresos el proyecto sea mayor a lo que les cuesta. Si es así, habrá un rendimiento. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos la firma como un todo, la firma crea valor, esta es una sentencia, ¿no? La firma crea valor cuando provee un rendimiento mayor al costo de capital. Cuando sus ingresos serían mayores a los costos, entonces creas valor y hay un rendimiento. Oiga, maestro, disculpe, en donde puso costo y la I, ¿qué quiere decir la I? Los costos están en función de la tasa de interés. Entonces, van a pedir dinero al banco para poner negocio, pues es un costo. ¿De qué depende el costo? De la tasa de interés que paguen por poner el negocio, ¿verdad? Entonces y tiene luego, ¿qué dice? ¿Más qué? arriba, no, arriba más la sumatoria, este es un signo de sumatoria, a ver si puedo, de los cash flows sobre la tasa de interés, voy a ver si puedo poner ya vi que en el Zoom ya estaba una pizarra, ¿verdad, maestra Arendi? ¿Viste que, o bueno, no sé si lo vieron, que ya, No, ya doctora. integró Zoom una pizarra, pero no sé si llegó en las actualizaciones ya, pero no está aquí. Si le dan compartir pantalla y ahí les sale pizarra. Sí, ya está. Sí, exactamente. Muchas gracias. Gracias. Vi que llegó la actualización. Entonces es los costos que dependen de la tasa de interés, más los flujos de efectivo, que se llaman cash flow, el flujo de efectivo, el flujo cash flow, que depende también de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque vamos a descontarlo a valor presente. Entonces, esta fórmula, esta formulita, se llama valor presente. Este que está aquí es valor presente. Valor presente. ¿De qué? De un flujo de efectivo. Entonces, tú tienes un negocio. Ese te genera un flujo de efectivo. Todos los flujos de ingreso lo quieres traer a valor presente, los descuentas con uno más la tasa de interés. ¿Por qué hacemos esto? Porque tú de un negocio dices, ay Dios mío, que no tengo aquí el mouse. De un negocio dices, bueno, me va a durar en términos 10 años, ¿no? Cada año ese negocio me va a reportar 30 mil pesos de flujo de efectivo, que es muy poco, ¿no? Cada año, cada año. Lo que estás haciendo con la tasa de interés es que esto que recibes en el sexto año lo estás trayendo a valor presente, que es al tiempo de hoy, ¿no? Entonces, al tiempo cero. Saber qué partes, ¿no? Tiempo cero, este sería el primer año, este sería el segundo año. ¿Qué haces con el valor presente? Que esto que vas a recibir en el sexto año, sabes que en 6 años vas a recibir 30 mil. ¿Cuánto vale eso hoy en día? Eso es lo que se hace con el valor presente. Entonces, el costo de tu proyecto
más la suma de los flujos de efectivo tiene que compensarse, porque este va a ser negativo, porque es un costo, este va a ser positivo, porque es un flujo de efectivo, y si los dos logran compensarse, ¿a qué es igual la suma? Este negativo y este positivo, ¿a qué debe ser igual? Si se compensan a cero. A cero. ¿Y dónde dijimos que era un punto óptimo desde que inició el curso? ¿Dónde dijimos que era el beneficio? ¿Se acuerdan En en la dónde? primera derivada, cuando Ajá, se la primera reduce. derivada. Sí, sí. Pero el beneficio que depende de Q, ¿a qué era igual, jóvenes? Costo total Pues, menos ingreso total, ¿a ajá. qué tiene que ser igual? Para que sea un punto óptimo. Pues a cero, ¿no? Ajá, a cero. Ajá. Entonces, eso que vimos nosotros ya en términos teóricos y de una función de producción, ahora lo van a ver en términos del costo de capital. Para poner una empresa, los costos que dependen de la tasa de interés que pagan por ese capital tienen que ser igual a la sumatoria de los flujos, a la sumatoria de los flujos de efectivo en su valor descontado. Y esta sumatoria de los flujos de efectivo descontado es el valor presente de todo lo que van a recibir en 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, traído al valor presente. ¿Sí queda claro, jóvenes? Quería hacer un monito. Nos dijo Ay, que es Dios la mío. suma, la sumatoria de los Ay, valores ¿cómo? efectivos que hay. Nos dijo que era la sumatoria de los valores El costo de efectivos, del costo capital, efectivo. que depende de la tasa de interés, como es un costo, es en sentido negativo, más la suma de efectivo, la sumatoria de todos los cash flow de efectivo traídos a valor presente. ¿Cómo los traigo a valor presente? Los descuento con la tasa de interés, uno más la tasa de interés. De tal manera que estos flujos de efectivo son positivos y el costo es negativo porque es lo que pago en capital. Esto tiene que ser igual a cero. ¿Qué garantiza que sea igual a cero? Que esta tasa de retorno, que la tasa de retorno del proyecto sea lo que esta tasa de retorno está establecida aquí y es la que garantiza que los flujos de efectivo, cuando los sumo con los costos de capital, son cero. Y esto, de acuerdo con la teoría, es un punto donde el beneficio que depende de la cantidad producida en un punto eficiente es igual A cero. Exactamente. Y esto que comentamos de los flujos de efectivo descontado es simplemente decir, mi proyecto va a durar 10 años. Cada año yo tengo un cash flow, un flujo de efectivo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este tiempo, yo quiero saber cuánto vale los 30,000 de flujo de efectivo que yo voy a recibir en el año 9. ¿Cuánto vale ese flujo de efectivo hoy en día? Eso es lo que hace el valor presente. Lo que recibo en el año 9, quiero saber cuánto vale hoy en día. Entonces, eso es lo que estábamos diciendo. No sé si ya queda un poquito más claro.
Bueno, entonces, ese costo de capital va a ser la tasa de retorno que iguale nuestras costo en términos de pedimos un préstamo, nos cuesta ese capital, ¿cómo va a ser el costo? Lo vamos a medir a partir de una tasa. Entonces, cuando se igualan los costos con los flujos de efectivo y se hacen cero, ahí vamos a encontrar un punto óptimo. Estimar los costos de capital es un desafío porque nosotros debemos estimarlos y no solamente observarlos, ¿no? Y nosotros debemos de hacer un número de suposiciones para estimar estos costos. Para un proyecto dado, una firma debe de dirigir o hacer una administración financiera para estimar los costos de capital. Entonces, conceptos básicos. El costo de capital es la tasa de retorno que los oferentes de capital y los sostenedores y propietarios requieren como una compensación de sus contribuciones. Entonces, si ustedes prestan dinero para que exista un negocio, aspiran a obtener una tasa de retorno por ese capital, ¿no? Que les paguen por ese capital. Para quien paga por ese capital, entonces va a tener un costo, y este costo refleja un costo de oportunidad para los oferentes de capital. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Que quien nos está prestando el dinero podría invertirlo en otra cosa. Sin embargo, decidió prestárselo para hacer un negocio, a cambio de recibir una tasa de retorno, que por ese capital que nos prestaron, nosotros les paguemos un poco más. ¿Por qué? Porque estamos impidiendo que lo preste a alguien más. Entonces, para quien presta el dinero, hay un costo de oportunidad que es ponerlo en otro fondo o en otro negocio. La tasa de retorno debe de compensar ese costo de oportunidad, que es porque alguien más nos preste dinero. Si es un costo de oportunidad, entonces el costo de oportunidad es un costo, el costo de capital es un costo marginal. ¿Qué dijimos que eran los costos marginales? El costo por una unidad adicional. Por una unidad. Exactamente, el costo por una unidad adicional, que es lo que dice aquí, ¿no? El costo por una unidad adicional producida. Entonces tenemos el costo de capital promedio ponderado. Este es un modelo que se estima para el costo de capital. El costo de capital promedio ponderado es el costo de incrementar el capital, ¿no? Y ¿cómo vamos a incrementar el capital? Utilizando varias fuentes de financiamiento. Cada una de estas fuentes va a tener una proporción. Los fondos propios nos van a aportar 20%, la deuda 30%, las acciones 40%. Todo eso que acumula los fondos para poder hacer un negocio son las fuentes del financiamiento. Y las fuentes de ese financiamiento van a tener, evidentemente, un costo de capital. Tenemos entonces que ya conocemos el costo marginal de capital, que es por una unidad adicional. ¿Para qué queremos producir más? Para vender más. ¿Cómo vamos a financiar nuestro proyecto? Con diferentes fuentes. Estas son, aquí dice, las fuentes de financiamiento. Para decidir cuáles son las mejores, utilizamos un modelo convencional que se llama el costo de capital promedio ponderado. ¿En qué consiste? Una empresa va a decir, yo tengo una proporción de deuda. Entonces, WD va a ser lo que tiene la empresa en deuda para poner su negocio, porque él lo que quiere es capital. Entonces va a decir, para poder acceder al capital, yo voy a tener deuda. Esa deuda es antes de impuestos, pues me cobran esa deuda, ¿no? Entonces, el costo de la deuda antes de impuestos. Entonces, la proporción que tengo por adquirir capital
Entonces me voy a endeudar. ¿Con cuánto me voy a endeudar? Yo voy a decir, voy a emitir 40% de la deuda de mi capital. De mi capital, 40% lo voy a adquirir con deuda. ¿Cuánto voy a pagar por esa deuda? La tasa de interés. ¿Sí? Entonces aquí estaría la tasa de interés. Si todos van siguiendo, jóvenes, yo no me hallo sin el plumín de la Sí, maestra. pizarra. Ajá. Entonces aquí va la proporción que van a tener en deuda. Lo que pagan por la deuda. Como es antes de impuestos, es 1 menos T, 1 menos impuestos. Ajá. Más, entonces, estas son las fuentes del financiamiento a través de deuda. Entonces, esto es lo que van a tener de su capital a través de deuda. De deuda. Entonces, aquí de deuda van a decir 40%. ¿Qué otras fuentes pueden tener para adquirir capital? Las acciones preferentes de las compañías, ¿no? Si emiten acciones, ¿qué hace una compañía para tener capital? Te puedo hacer accionista, ¿no? A cambio de que me des el monto de la venta de las acciones, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a vender de acciones? Y ese monto de acciones también va a tener que pagar el costo marginal de acciones preferentes, una tasa. Entonces, el otro va a decir, ¿cuál es mi otra fuente de financiamiento para tener capital? Las acciones. Voy a emitir acciones. Le voy a dar un pedacito de mi empresa a cada accionista. ¿Cuánto voy a emitir en acciones? El 30%. De lo que se emite en acciones se tiene que pagar, ¿no? O sea, me da el dinero, yo le doy las acciones. Y por esas acciones, quien me las compre va a querer una tasa. Entonces, esto es lo que le voy a pagar. ¿Cuánto sería la otra proporción? Lo que llaman los equities de la compañía. Del 30%, ¿no? Ajá, de 30%. Entonces, voy a dar 30% en las obligaciones que va a tener a cambio de que le den dinero. Entonces, va a tener estas obligaciones y por ellas, pues, también va a pagar. ¿Cuánto va a pagar? El costo marginal de esta obligación. Entonces, todas estas que son las fuentes del financiamiento, lo que él quiere son capital. Él quiere capital. ¿Para qué? Para echar a andar el negocio, o sea, para poner el negocio. Entonces, él quiere capital. ¿Cómo va a obtener el capital? Con diversas fuentes. Entonces, por eso yo les decía, el capital, el costo del capital está en función de la tasa de interés. ¿Por qué? Esta tasa de interés es la general, ¿no? Porque eso es lo que va a marcar el costo de la deuda, eso es lo que va a marcar lo que tiene que compensar el mercado accionario y lo que tiene que compensar el costo de todas las obligaciones de la empresa. Entonces, por eso el costo está en función de la tasa de interés. Esta tasa de interés es la que determina el punto de referencia de todas estas tasas. Por eso lo escribí así. Por eso tenemos el costo de capital que depende de la tasa de interés. Es un pasivo porque lo estoy pagando. Estoy pagando al que me compra acciones, con quien me endeudo, con quien tengo obligaciones. Estas tasas por las que pago tienen como referencia la tasa de interés. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Entonces, parte sí. esos serían los costos. ¿Mande? Le decía que si me podía repetir como qué significaba cada partecita de la fórmula, así, no letra por letra, pero así como Esto por lo que es veo. la deuda. O sea, yo quiero capital, me endeudo. Entonces, esto es lo que emito en deuda. Esto es la proporción de la deuda y cómo me cuesta la deuda antes de impuestos.
Luego emito acciones, es una proporción de acciones y pago por las acciones que me compran. Y luego otra serie de obligaciones que compro para que me den capital y pago por esas obligaciones. Ya cada empresa, de acuerdo con el giro, determinarán qué tipo de obligaciones son. Eso sí, pues depende del giro, ¿no? Entonces, deuda, acciones y otro tipo de obligaciones. Todas esas son las fuentes del capital. Lo que pago por la deuda, por las acciones y por otras obligaciones, cada una tiene su tasa. Pero esta tasa está en función de la tasa de interés. Entonces, por eso aquí pusimos el costo es un negativo porque yo pago para que me den deuda, o sea, pago por la deuda, pago porque me compren acciones, pago por otras obligaciones que tenga para tener capital, y todo eso es un costo. Entonces, ese costo es negativo. Lo voy a compensar con todo lo que espero recibir en los flujos de efectivo a valor presente, y esto es positivo. Entonces, este positivo con este negativo lo compenso y se hace cero, y mi proyecto es eficiente. ¿Cómo sé cuánto voy a adquirir de cada uno? Pues le vamos a dar un peso promedio ponderado. Entonces, los pesos podrían reflejar en cuánto la compañía quiere adquirir capital adicional. Entonces, idealmente, nos gustaría saber cuál es el target de la estructura del capital, cuál es el objetivo de esta estructura de capital, ¿no? Lo cual implica conocer las metas de la compañía. Pero lo mismo, ¿no? El CFA, que es desde donde está esta fuente, todo lo que está diciendo, que les he platicado, es una certificación internacional en finanzas. Lo que dice es, bueno, primero hay que conocer cómo le interesa a esa compañía, cuánta deuda le interesa tener, cuántas acciones y cuántas obligaciones. Dependiendo de cómo establezca su estructura, va a determinar el costo de capital. ¿Cuáles son algunas alternativas para conocer este objetivo? Bueno, conocer el valor de mercado de la compañía de acuerdo a la estructura de capital, ¿no? Y para eso pues se tienen que analizar los componentes. Después, examinar la tendencia en la estructura del capital de la compañía. Después, tenemos que tomar en cuenta qué hacen otras compañías, para que ustedes supieran cuánta deuda, cuántas acciones y cuánto tipo de obligaciones desearían tener, en qué proporción. Deben de tener un ejemplo de referencia, ¿no? Entonces, por eso les interesa lo que hacen otras compañías, para establecer su estructura de capital. Esto es estructura de capital. Entonces, en su compañía van a hacer la estructura de capital, estructura de capital. Por ejemplo, en la base de datos que tenemos de las casas, del precio de las casas, si quisiéramos utilizar una de esas casas para un negocio, esa casa se convierte en capital, porque nos va a servir para hacer el negocio y que nos den un flujo de efectivo. Y esa casa, una parte la compraríamos en deuda, otra parte diría, yo voy a hacer ahí una empresa, te vendo esta acción para que seas propietario, les dan capital. Y otros tipos de obligaciones, ¿no? Entonces, con todo eso que acumula en esta estructura, compro la casa. Esa casa, al ser un activo, que sea un negocio, me da un flujo de capital. Se compensan, se hacen cero y tengo un punto eficiente. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Me surgió una duda. Entonces, ¿eso quiere decir que en las otras fuentes de financiamiento no se consideran los impuestos, o porque no tienen uno menos T? Ajá, solamente en la deuda. No se pagan impuestos por las acciones, ni por otro tipo de obligaciones. Ajá. Ok. Que eso es lo que se dice mucho, ¿no? Que pongan impuestos a la bolsa, al sector financiero, ¿no? Entonces, Sí, yo creía que sí. eso es real. Muy bien. Ahora tenemos la recta de la oportunidad de inversión. Entonces, esta recta de la oportunidad de inversión es una representación de los rendimientos de la inversión.
Si hay estos rendimientos son ingresos y se compensan con un costo. Entonces, eso lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos las oportunidades de inversión. Entonces, por nuevos capitales, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hay muchos Starbucks, ¿qué le empieza a pasar al retorno? O sea, fíjense antes, la mano de obra en Estados Unidos del Starbucks ya está sindicalizada. Eso afecta al final del día, no es que esté yo en contra de los sindicatos, pero va a afectar a los rendimientos de la empresa. Entonces, ¿qué está pasando en el transcurso del tiempo? Ese monto de capital que ahora si va a Starbucks, ¿qué le pasó a su retorno? ¿Qué sucede? Va disminuyendo, ¿no? Y el presupuesto del capital en costos marginales, pues va aumentando, ¿no? Entonces, el monto de capital dirigido a ese ramo disminuye y el costo marginal va aumentando hasta que se llega a un punto donde siguen existiendo esos negocios, ¿no? Entonces, el costo marginal va aumentando. Ya vimos, de hecho, nosotros un ejercicio donde ahí se agota la aportación del capital fijo y el costo marginal aumenta. En el caso del Starbucks, hay un aumento en los costos variables, eso impacta positivamente en los costos totales y acaba aumentando el costo marginal. Entonces, el costo marginal va disminuyendo. Y las oportunidades de inversión, ¿qué va pasando? Porque tiene una pendiente negativa. Porque si el costo o los retornos que yo obtengo por esa inversión, si el costo disminuye, ¿qué le va pasando al monto de nuevo capital? ¿Qué le va pasando al monto? Si el costo desciende, ¿qué le pasa al costo? ¿Aumenta? Aumenta. No, si el costo desciende, joven, estoy aquí señalando. También el va costo disminuyendo, ¿no? Disminuye. Esta es la inversión. Estos son los costos. Si el costo desciende, Aumenta la inversión, ¿no? ¿qué le pasa al nuevo capital? Aumenta, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora, si el costo marginal aumenta, que es este es el costo marginal, va aumentando y el nuevo capital también va aumentando. O sea, el costo marginal tiene esta pendiente positiva, ya lo habíamos visto. Entonces nosotros habíamos visto que contratan más trabajadores y más trabajadores. Eso hace un costo marginal creciente. ¿Y qué observábamos nosotros? Que lo que pueden hacer es aumentar el monto de capital fijo. ¿Se acuerdan que alguien de ustedes hasta dijo, ¿no? En ese punto, ¿qué puedo hacer? Comprar más tecnología. Aunque el costo marginal esté aumentando, lo que hacen es comprar más tecnología. Entonces, lo que es importante de destacar, ya vimos que el costo marginal tiene una pendiente positiva, lo vimos en un ejercicio, se los menciono ahorita, o sea, el caso de Starbucks con los sindicatos, lo que hace es aumentar el costo marginal. No por ello, no va a haber nuevos montos de capital, no va a dejar de haber Starbucks, van a seguir habiendo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde los costos se intersecten, el costo marginal con las oportunidades de inversión. En ese punto es óptimo y hasta ahí se queda el monto de nuevo capital. Siempre es una oportunidad de abrir un Starbucks. ¿Hasta qué punto? Hasta que la oportunidad compense el costo marginal, que es creciente por los factores que ya vimos en la tablita
y en el caso del Starbucks, porque hay un aumento de los costos variables, aumenta los costos totales, y hasta ese punto donde se intersectan, vamos a tener capital. Entonces, todo esto es para el costo marginal, tiene una pendiente positiva. Ya hicimos un ejercicio de por qué tiene una pendiente positiva, por qué va aumentando el costo marginal, porque se va agotando la aportación de los costos fijos. Otro caso, que siga aumente y aumente y aumente el costo variable, y eso afecta todavía más el aumento de los costos marginales. ¿Hasta dónde vamos a tener, si el costo marginal es creciente, las oportunidades de nueva inversión es decreciente? ¿Por qué? Porque si los rendimientos, si los costos decrecen, el costo de capital, pues yo me voy a ir a endeudar más. ¿Hasta cuánto más? Hasta que compense el costo marginal. Ahora, si hasta aquí no hay duda, lo que vamos a ver la próxima clase es cuáles son las diferentes fuentes de capital, y en función de esas diferentes fuentes va a estar su costo. ¿Qué hace una empresa para adquirir capital? Emite deuda, fondos propios, otro tipo de obligaciones. Entonces, deuda, fondos propios, otro tipo de obligaciones. Cuando hace estos tres esquemas, este es el esquema de la estructura de capital. Por la deuda va a tener que pagar una tasa. A cambio de eso, va a pedir un rendimiento de su inversión que compense lo que paga por la tasa de la deuda. Entonces vamos a ver cómo funcionan estos tres de las fuentes de financiamiento de una empresa y cómo obtiene un flujo de ingresos. Recuerden que nuestro objetivo es obtener un flujo de ingresos que compense el costo de capital. El costo de capital está en función de las fuentes de financiamiento, que pueden ser deuda, acciones u otras obligaciones. ¿Cómo vamos a hacer que este flujo de efectivo compense el costo y sea cero y sea un punto óptimo? Eso es lo que, bueno, eso ya se ve en microempresas o proyectos de inversión. Pero por lo pronto tenemos que ver cuáles son los costos de capital. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar, y el próximo lunes vamos a terminar con esto y esperemos ya poder entrar a la crítica neoclásica, que ya tienen el apunte, terminando los costos. Entonces, esta presentación ya está en su plataforma y la pueden leer de aquí al lunes, a ver si tienen dudas, etc. ¿Sí, jóvenes? Entonces, si no hay más, nos Sí, veríamos maestra. el próximo lunes.